entes privados, porque la regula la ley de asociaciones, o son entes públicos, porque la ya las controla. ¿Qué son las asadas? Y es complejo porque estos entes que llamamos asadas, estas personas jurídicas, tienen el doble rostro en la parte pública y en la parte privada, porque como asociaciones son privadas, tienen sus estatutos, pero como ofrecen un servicio público como es el agua, tienen que ser reguladas por el Estado y entonces le aplica la legislación del Estado. Pero ¿cómo entender eso ya en casos más concretos? ¿Cómo ustedes y yo que trabajamos con las asadas tenemos que cuidarnos para lograr hacer todas estas cosas? Bueno, les pido permiso para que los que estén a favor se mantengan así como se encuentren y permitan que grabemos este evento, como siempre lo hemos grabado, para subirlo a nuestro canal de YouTube. Pero si alguien tiene que manifestarse o no le parece que se grabe el evento, lo puede expresar o puede alzar la manita o puede decirlo de alguna forma para no grabar el evento. Si no hay ninguna opinión en contra, entendemos que sí se puede realizar la grabación. Damos la bienvenida de parte del Departamento Jurídico de la IA que nos ofrece esta asesoría a, a una persona que realmente conoce de esta temática. Es el licenciado Oscar Chacón Gutiérrez. El licenciado Oscar Chacón maneja muy bien todo lo que es esta situación de los fondos públicos en las instituciones y en este caso en las asadas para ayudarnos a comprender a nosotros cómo es el mejor manejo que debemos de dar desde las asadas de dineros que no son nuestros, de dineros que no nos corresponde a nosotros invertirlos, sino darles vuelta para aprovechar para los acueductos y utilizarlos no para uso personal ni para enriquecimiento personal, sino para el bienestar de la comunidad. Don Oscar, el público es suyo y desde la Orac Chorotega le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación a venir con nosotros en esta tarde para facilitarnos esta temática. Me pareció ver a don Oscar por ahí conectado, pero de un Sí, aquí estoy. momento a otro, ahí está ya. Aquí Muchas estoy, aquí gracias, qué estoy. pena. Sí. Bienvenido y el público es suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a los presentes. El día de hoy, tanto funcionarios de la AIA como personeros de las respectivas asadas que nos acompañan hoy, voy a iniciar explicando más o menos la temática o la charla de hoy, en qué consiste. Em, Prácticamente es una charla a nivel eh, general en cuanto a la situación del manejo de fondos públicos y qué posibles delitos se podrían cometer por parte de los administradores o personeros encargados de esta custodia o administración de los fondos públicos, eh, de las asadas. Eso es, más que todo a nivel general lo del tema. Voy a compartirles una, Voy a compartirles una presentación que había preparado. Ahí me indican si la ven, si la pueden Ya la ver estamos bien. mirando, Oscar. Ya la estamos Sí, mirando. perfecto. Ok, bueno, sin más preámbulo, quiero iniciar con lo que realmente dice o lo que nos ordena el reglamento de asadas, el actualizado, el que está vigente en estos momentos. Em, Esto por la situación de que sepan o tengan conocimiento o recuerden cuáles son las obligaciones y qué es lo que realmente eh, manda este reglamento de forma taxativa y obligatoria para para las asadas en general. Iniciando con el artículo 2, en cuanto a los conceptos, el inciso 19 de ese artículo establece el concepto de fondos públicos, ¿verdad? Que son los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado de órganos, de empresas o entes públicos. Las organizaciones reguladas en el presente reglamento, es decir, las asadas, son considerados entes privados
que por ley el convenio de delegación de la AIA se constituyen en custodios y administradores de estos fondos y por consiguiente sujetos a la fiscalización, evaluación, control y dirección de la gestión que realizan. Este concepto pues aclara la situación de que las asadas son custodios, son órganos privados, ¿verdad? Dejar claro que no son órganos que pertenecen a la administración pública, llámese la AIA, sino que son órganos privados, pero que por un convenio de delegación tienen esa custodia, administración y fiscalización y control de esos, de los bienes públicos que en las asadas tienen en custodia. El artículo 28 establece las obligaciones y derechos de las asadas, ¿verdad? En relación con la prestación de los servicios delegados a las asadas. Esas organizaciones comunales están obligadas a brindar y velar por la adecuada prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales de la zona de su competencia. Aquí lo subrayado y en negrita, quise hacerlo por la situación de que esta es la función fundamental de ustedes, la función primordial de las asadas y de las cuales de ahí pues no puede salirse las asadas, ¿verdad? Y sigue indicando el artículo 28, para tales efectos cuenta con las siguientes obligaciones y derechos. Y uno de estos, en su inciso I de este mismo artículo 28, el uso de fondos públicos. Y dice que utilizar los fondos públicos generados por la prestación de los servicios delegados para las gestiones que requieran siempre que estén orientadas al logro de los fines previstos en este reglamento, ¿verdad? Más claro, no hay otro concepto más claro que este, ¿verdad? Que los fondos públicos generados por la prestación de esos servicios tienen que ser únicamente y exclusivamente orientados al logro de los fines de previstos de ese reglamento, es decir, a la buena administración y funcionamiento de lo que es encomendado por delegación, que es la administración de la SADA, ¿verdad? Que es el, este, la regulación del servicio como tal. Vamos a ver. Ok, en el artículo 53 se establece lo que es la gestión administrativa. El concepto como tal corresponde a la Junta Directiva de la SADA velar por una adecuada gestión administrativa del sistema de agua potable y saneamiento de aguas residuales, para lo cual será responsable de desarrollar permanentemente el proceso administrativo y sus actitudes de la planificación, organización, ejecución y control, basados en las buenas prácticas administrativas ajustadas a la normativa aplicable, así como las disposiciones emitidas y debidamente validadas por AIA. Para ello deberá realizar las siguientes funciones. Y aquí la primordial, ¿verdad? El control de la gestión, que la Junta Directiva de las asadas deberá establecer las medidas de control interno necesarias para garantizar el buen desempeño de las actividades que desarrolla la asociación y el adecuado manejo de los fondos públicos. Aquí, en estos dos acápites que he estado leyendo, pues establece la responsabilidad de las juntas directivas de las asadas, ¿verdad? De todo ese control y todo ese buen manejo y administración de esas actividades atinentes a la prestación del buen servicio. El artículo 57 habla de la gestión financiera contable, ¿verdad? Corresponde a las juntas directivas formalizar en sus libros legales y contables, según corresponda, los acuerdos tomados y acciones ejecutadas para garantizar que se lleve a cabo una efectiva gestión financiera y contable ajustada a la normativa técnica y jurídica aplicable, así como a las disposiciones emitidas o validadas por AIA, debiendo cumplir para ello con las siguientes disposiciones. El inciso D de este artículo 57, uso de los recursos. Las asadas podrán hacer uso de los recursos activos, dineros recaudados por concepto de tarifas de los servicios brindados, donaciones y otros ingresos, destinándolos únicamente a las actividades de desarrollo o sostenibilidad propias de la prestación de los servicios de la gestión de los sistemas de acueducto y saneamiento de aguas potables. Este inciso D de este artículo 57, pues es el más importante para mí, en el sentido de que nos dice específicamente en qué y cómo es que debe aplicarse todos los recursos que recauden las asadas, ¿verdad? Es única, y volvemos al mismo tema, al mismo punto, que es única y exclusivamente para el desarrollo y sostenibilidad de los propios servicios de acueducto y alcantarillado. En concordancia con las normas citadas, también está el artículo 7, que estipula la finalidad de las asadas, y el artículo 8, que regula las actividades afines a la prestación de los servicios.
Estos numerales expresan, ¿verdad? El al 7, la finalidad de las asadas, tienen como únicos y específicos fines la prestación de los servicios establecidos servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales, contribuir a la gestión integrada del recurso hídrico y brindarle servicio de hidrantes por ley especial, ¿verdad? Esta es la única finalidad que tienen las asadas, no hay otra. Está estipulado en este reglamento cuál es la finalidad de las asadas. El artículo 8. Actividades afines a la prestación de los servicios. Las asadas podrán desarrollar actividades afines a la prestación de los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales, siempre y cuando se relacionen con los fines de la asada y las competencias delegadas por allá. Muy relacionado con el artículo 7, ¿verdad? Nos vuelve a indicar los fines, ¿verdad? Lo único que se puede, la única finalidad de las asadas, ¿verdad? Es ateniente única exclusivamente a la cuestión del abastecimiento de agua potable y al servicio público como tal. Como puede observarse, la normativa es clara en establecer que los fondos públicos que reciben las asadas por concepto de tarifas, donaciones y otros ingresos únicamente se podrán utilizar para actividades de desarrollo o sostenibilidad propias de la prestación de los servicios que brindan o actividades relacionadas con los fines de las asadas y competencias delegadas. Los bienes utilizados por las asadas, las tarifas, todo lo que tenga, todo el haber que tenga una asada es única y exclusivamente para el desarrollo y sostenibilidad de la prestación del servicio. No hay otra finalidad, ¿verdad? No puede utilizarse los bienes o fondos públicos, ya sea dinero, o sea bienes, valores, para otra cosa que no sea el desarrollo el desarrollo y sostenibilidad del propio sistema o del propio servicio. Aquí ya iniciamos con lo que es, bueno, aquí iniciamos ya con la situación de las consecuencias penales que pueden tener los personeros de las asadas en cuanto a la utilización de fondos públicos. Aquí con la situación de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de la función pública, que todos la conocemos, ¿verdad? Llamada también como la ley contra la corrupción. Eh, la génesis anterior que estaba exponiendo era la finalidad, ¿verdad? De este servidor es recordarles la situación de qué funciones y qué atribuciones son las que tienen las asadas, ¿verdad? Y cuando digo asadas, estamos hablando de todas las personas que dentro de la asada tienen el poder de decisión y el poder de administración, ¿verdad? Que en este caso, por lo general, lo tienen las juntas directivas en sus distintos puestos. Entonces, aquí ya iniciamos con la situación de las posibles consecuencias penales que puede haber en la administración de fondos públicos, tomando en cuenta la ley contra la corrupción. ¿Por qué esta ley? Bueno, porque el artículo 2 es importantísimo en esta ley, porque asimila o los equipara a ustedes, ¿verdad? O a los personeros de las asadas como funcionarios públicos. Aquí quiero ser claro, no son funcionarios públicos, ¿verdad? Pero los equipara, los asimila para la situación de que tengan consecuencias penales en la recaudación o administración de fondos públicos. Entonces, el artículo 2 inicia con el concepto del servidor público como tal, es decir, los que tenemos esa investidura y esa competencia como funcionarios públicos, a los que el Estado nos paga, estamos emplanillados por el Estado, en fin, ¿verdad? El artículo 2 inicia con el concepto del funcionario público regular, ¿verdad? El que dice que se considera servidor público toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la administración pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura y con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Los términos funcionario, servidor y empleado público son equivalentes para los efectos de esta ley. Y el segundo párrafo ya inmiscuye y adiciona a terceras personas que no son funcionarios públicos en el concepto estricto de la palabra. Y dice, las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las personas que laboran en las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común. Y aquí, lo negrita y subrayado, es donde se adhieren a esas terceras personas que perfectamente pueden ser los personeros de las asadas
Asimismo, a los apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la administración pública por cualquier título o modalidad de gestión. Entonces, este parrafito que está en negrita y subrayado es por decirlo así en términos sencillos, es la camiseta que le pone la ley, que le puso el legislador a las terceras personas que no son funcionarios públicos, pero que tienen a cargo por administración o por delegación, en el caso de las asadas, la custodia y administración o explotación de fondos y bienes de la administración pública. Entonces aquí vuelvo a reiterar, los personeros de las asadas no son funcionarios públicos, ni tampoco son funcionarios de hecho. Ya eso hay mucha jurisprudencia y la Procuraduría lo ha dicho. Pero sí pueden ser equiparados y comparados o asimilados con los funcionarios públicos cuando no ejerzan su función de administración de una forma, con una forma eficiente y con probidad, ¿verdad? Entonces aquí este artículo 2 es el importantísimo y es el donde incluye a esas terceras personas, ¿verdad? Que en el caso que nos ocupa y en la conversación de hoy, pues son los personeros de las asadas. Yo no sé, perdón, un paréntesis. Tengo entendido que la mecánica de la exposición de hoy es que yo expongo y después pasaremos a un espacio de preguntas o dudas. Entonces, para Ujú. reiterar que no lo hice en el inicio. Entonces, voy a terminar con la exposición y posteriormente entrará el espacio de dudas o preguntas. Continúo. Eh, ¿Qué ha dicho la sala tercera? Que es la sala, la que tiene, por decirlo así, para los que no son abogados, ¿qué es la sala tercera? Bueno, la sala tercera es la sala de casación en asuntos penales que tiene la última palabra en juicios penales, la que decide realmente los recursos de casación en cuanto a sentencias penales en donde se puede absolver o no a una persona. ¿Qué ha dicho la sala tercera con esta adición de estas terceras personas que no son funcionarios públicos en esta ley? Bueno, ha dicho, así sucedió con la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito del 2004, cuyo artículo 2 amplió la noción de funcionario público. Este precepto de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, como se ve además de reiterar los términos de la ley general de la administración pública. Aquí quiero aclarar que cuando dice reiterar los términos de la Ley General de Administración Pública es que la Ley General de Administración Pública también establece un concepto de funcionario público. Entonces continúo. En el párrafo 2 extiende la noción de funcionario público incluso a personas que no son funcionarios públicos de la perspectiva del derecho administrativo, tales como los apoderados, administradores, gerentes o representantes de personas jurídicas que administren y exploten fondos, bienes o servicios de la administración pública por cualquier título o modalidad. Entonces vemos que ya la sala tercera en esta jurisprudencia del 2017 viene a reiterar nuevamente lo que ha venido reiterando ya años atrás, desde que se promulgó esta ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Que hay personas que no son funcionarios públicos dentro del derecho administrativo como tal, pero sí se les asimilan y se amplía ese concepto de funcionario público. Perdón que me pasé. estaba- Ok, aquí empezamos con los delitos como tales ya dentro de la función, dentro de la ley contra la corrupción, ¿verdad? Empezamos con el artículo 45, que es el de enriquecimiento ilícito. Dice que será sancionado con prisión de 3 a 6 años quien aprovechando ilegítimamente el ejercicio de la función pública o la custodia, la explotación, el uso, la administración de fondos, servicios o bienes jurídicos bajo cualquier título o modalidad de gestión. Vean qué importante es este concepto que dice bajo cualquier título o modalidad de gestión, es decir, cualquier modalidad de la cual se le da o se le delega una administración de fondos públicos a una persona, se configura ya este delito, ¿verdad? Cuando por sí o por interpósita persona, es decir, cuando sea por ella misma o
cuando en complicidad con otra persona, que es lo que significa interpósita persona, física o jurídica, acreciente su patrimonio. Aquí es importante explicarles a los presentes que los delitos penales se configuran cuando de los hechos que se acusan o se pueden acusar, se cumplen con verbos. Es lo que en derecho penal se llama el núcleo del verbo. Es decir, yo tengo que hacer una acción. Los delitos se cometen por acción o por omisión. Entonces, aquí, la acción que comete o que puede cometer un personero de una asada es que acreciente su patrimonio, adquiera bienes, goce derechos, cancele deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurídicas en cuyo capital social tenga participación, ya sea directamente o por medio de otras personas jurídicas. Que es importante indicar que el enriquecimiento ilícito se da cuando se hacen todas estas acciones. Se acrecienta su patrimonio, se adquieran bienes, se goce derechos, se cancele deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio. Y aquí también, o el de personas jurídicas, no solo el suyo, sino o el de personas jurídicas en cuyo capital social tenga participación ya sea directamente o por medio de otras personas jurídicas. Aquí no solo se configura el delito, no solo para la persona física como tal, ¿verdad? A favor del personero, sino también a favor de personas jurídicas donde ese personero de la SA tenga una participación, ya sea directa o por medio de otras personas jurídicas, ¿verdad? En esto la Contraloría ha indicado, ¿verdad? Reiterar nuevamente la responsabilidad penal en el manejo de fondos públicos por parte de directivos de una organización privada, ¿verdad? Vemos al mismo tema, ¿verdad? De que las asadas son órganos privados, pero los personeros pueden ser acusados, equiparados como funcionarios públicos por un delito de la función pública. Entonces, la Contraloría en este criterio del 2005 indica, asimismo, siempre dentro del tema de las responsabilidades, no está de más señalar que dentro del capítulo quinto de la ley 84/22, que es la ley que estamos viendo, la de corrupción, correspondiente al ámbito penal, artículos 45 y siguientes, se prevé toda una serie de conductas delictivas en las que sí podrían claramente incurrir directivos de una organización privada a la que han sido confiados fondos públicos, tales como el enriquecimiento ilícito. Aquí hace una explicación hace una mención de los delitos. La falsedad en la declaración jurada, en caso de que, según vimos, por orden singular se le obliga a rendirla, receptación, legalización y encubrimiento de bienes, etcétera, etcétera. Todos estos artículos, ¿verdad? Nótese que en este último caso la norma menciona que la pena recaerá sobre el funcionario público y además sujetos equiparados. Es lo que les venía explicando desde el inicio, ¿verdad? La situación de que los personeros de las asadas son equiparados a funcionarios públicos. Expresión que puede entenderse referida justamente a la extensión del ámbito de la cobertura que se establece del artículo 2, que fue el artículo que ya vimos, en cuanto a personeros o directivos de organizaciones privadas que reciban fondos, ¿verdad? Aquí, aunado a la jurisprudencia que les comentaba anteriormente de la Sala Tercera, pues aquí la Contraloría vuelve también a reiterarlo, y mucho más antes, ¿verdad? Desde el 2005, imagínense, la jurisprudencia que les indiqué es de 2017, pero la Contraloría viene indicando de 2005. Eso no quiere decir que la Sala Tercera no tenga jurisprudencia más vieja, no, sí tiene, pero quise buscar la más importante y la que de forma más clara podría ejemplificar la situación de que los personeros de las asadas son equiparados a funcionarios públicos. El artículo 46, falsedad de declaración jurada, será reprimido con prisión de 6 meses a 1 año quien incurra en falsedad, simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República. Tengo entendido, ¿por qué quise poner este artículo? Bueno, primero porque es un delito que está dentro de los delitos de la función de la ley de enriquecimiento ilícito. Si bien es cierto, puede ser que a ustedes, como asadas o como personeros de las asadas, no se les solicite declaración jurada de bienes por parte de la Contraloría, puede ser que en algún momento, ¿verdad? Aquí estoy como siendo un poco futurista, puede ser que en algún momento la Contraloría les solicite en algún momento, ¿verdad? A ustedes, a los personeros de las asadas, declaraciones juradas sobre bienes. Entonces, por eso entonces,
Si obviamente, si ustedes no tienen que rendir declaraciones juradas ante la Contraloría, pues obviamente no serían objeto de este delito, pero quise ponerlo por la situación de que en cualquier momento, si la Contraloría emite una directriz o emite alguna disposición para que ustedes emitan o rindan declaración, pues ya lo tengan claro de que están sometidos a este delito o pueden ser objeto de este delito de la ley contra la corrupción de falsear o simular o encubrir, ¿verdad? Bienes en declaraciones juradas ante la Contraloría. El artículo 47 habla de la receptación, legalización o encubrimiento de bienes. Será sancionado con prisión de 1 a 8 años quien oculte, volvemos a lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? La acción de los delitos son verbos, ¿verdad? Oculte, asegure, transforme, invierta, transfiera, custodie, administre, adquiera o dé apariencia de legitimidad a bienes o derechos, a sabiendas que han sido producto del enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas de un funcionario público cometidas con ocasión del cargo o por los medios y las oportunidades que éste le brinda. En este artículo es importante hacer una aclaración. ¿Quién es el sujeto que puede ser imputado, puede ser acusado por receptación, legalización o encubrimiento de bienes? Bueno, esa persona que haga todos estos verbos, ¿verdad? Oculte, asegure, transforme, sabiendo, teniendo conocimiento, ¿verdad? Que es lo que dice aquí, a sabiendas, que estos bienes, ¿verdad? Que estos bienes o derechos que oculta, transforma, han sido producto de dos actos ilícitos. Uno, de un enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas de un funcionario público, ¿verdad? Cometidas con ocasión del cargo o por los medios y las oportunidades que se le brindan. Entonces aquí, como por ejemplo, les puedo mencionar, que es que se me ocurre ahora, que lo leí en una jurisprudencia, el famoso funcionario público que en ejercicio de sus funciones cometa un enriquecimiento ilícito o actividades delictivas. Entonces, de esos bienes, ¿verdad? Que el funcionario público se enriqueció ilícitamente o que son producto de actividades delictivas, le dice a un personero de una asada, ocúlteme, asegure, transfórmeme, invierta o transfiera, custodio, administre todos estos bienes. Es decir, este delito, para que sea un imputado una persona de una asada, más bien tiene que ser el que reciba esos bienes, que vienen o son resultado de un acto ilícito de un funcionario público, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para explicar a grandes rasgos cómo es que un posible directivo o personero de una asada puede ser imputado o puede ser sujeto activo de un delito de receptación, legalización o encubrimiento de bienes del artículo 47. La Sala Tercera, en cuanto a este delito, en una resolución muy reciente del 2022, indica, volviendo entonces a la redacción de la norma aplicable para el presunto asunto, el mencionado artículo 47 hace referencia a un sujeto activo genérico. Es decir, cuando hablamos de sujeto activo, es el sujeto que está cometiendo este delito, el 47. Es decir, que no requiere de una condición o cualidad específica del agente activo. Es por ende un delito común y doloso, es decir, hay conocimiento y voluntad de hacerlo. En el tanto, su actuación la realiza con conocimiento y voluntad respecto a que la ocultación, aseguramiento, transformación, inversión, transferencia, custodia, administración, adquisición u otorgamiento de apariencia de legitimidad a bienes, activos o derechos son producto de el enriquecimiento ilícito o actividades ilícitas, exigiendo además que en cualquiera de ambos supuestos el autor de los delitos precedentes posea la condición especial de ser un funcionario público que los hubiere cometido con ocasión de su cargo o por los medios y oportunidades que éste le brinda. Entonces aquí aclara, la sala tercera aclara más que el delito lo puede cometer un funcionario público o no, ¿verdad? La condición de funcionario público que sí tiene que tener, o sea, la condición de funcionario público, el que la debe tener más bien es el del delito anterior. ¿Cuál? El enriquecimiento ilícito o las actividades delictivas. Al que se va donde un personero o se alía con un personero de una asada
y este le dice, mira, ocultame o transformame tus bienes. Entonces, para dejarlo claro. El artículo 48 habla del delito de legislación o administración en provecho propio, perdón. Será sancionado con prisión de 1 a 8 años el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable. Aquí, estos verbos que están ahí subrayados y en negrita, es cuando una persona, puede ser el ejemplo de un personero de una asada, con su voto favorable, ¿verdad? Dentro de sus funciones, ya sea en leyes, decretos, acuerdos, actos o contratos administrativos que otorguen en forma directa beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social. Igual pena se aplicará a quien favorezca a su cónyuge, su compañero, compañero conviviente o a sus parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o se favorezca a sí mismo con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones colectivas, en cuya negociación haya participado con representantes de la parte personal. Este segundo párrafo no aplica para personeros de las asadas porque obviamente habla de convenciones colectivas. Los personeros de las asadas, al no ser funcionarios públicos, pues obviamente no tienen un contrato laboral de carácter público. Pero a grandes rasgos, el artículo 48, el delito es cuando un personero de una asada, con su voto favorable en actos administrativos o en cualquier acto, ¿verdad? Vea que aquí pone actos, entonces puede ser cualquiera, se beneficia a sí mismo o a sus parientes de un tercer grado de consanguinidad o afinidad. Ahora bien, se preguntarán todos, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo yo saber a quién yo como personero de la asada no puedo beneficiar? Porque el artículo me dice hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. Entonces, ¿cómo se come eso? ¿Quiénes son los familiares a quienes yo no puedo beneficiar o enriquecer, ¿verdad? O acrecer su patrimonio que tengan en una sociedad? Entonces, para esto, aquí les vengo a indicar los grados de consanguinidad o afinidad. Vean que el artículo que dice es tercer grado de consanguinidad o afinidad. Son dos cosas muy distintas. La consanguinidad es cuando tenemos un lazo consanguíneo, como dice la palabra, cuando son familiares de sangre. O afinidad cuando son familiares, pero no por consanguinidad, sino que son, como dice la palabra, por afinidad, por decirlo así, una suegra, por ejemplo, ¿verdad? Que no tiene ningún lazo consanguíneo, pero sí por afinidad porque es la mamá de mi esposa. Entonces aquí por consanguinidad, ¿quiénes son parientes por consanguinidad en primer grado? Acuérdense que la ley dice hasta un tercer grado. Entonces, ¿quiénes son parientes por consanguinidad hasta un tercer grado? Primer grado de consanguinidad, mis papás, mis hijos. Aquí estoy haciendo el ejercicio de hablando en primera persona, ¿verdad? Para que entiendan, tengan una comprensión mejor, ¿verdad? Aquí obviamente los personeros de una asada tienen que hacerlo también en el caso de ellos, ¿verdad? Entonces, en primera persona, ¿quiénes son los familiares por consanguinidad y afinidad quienes yo no puedo beneficiar o que es prohibido beneficiar? En primer grado, mis papás, mis hijos, ¿verdad? Tanto naturales como adoptivos. El segundo grado, mis hermanos, mis abuelos y mis nietos. Y tercer grado, mis tíos, mis sobrinos, mis bisabuelos y mis bisnietos. Esos son los 3 grados por consanguinidad. Estas son las 3 grupos de personas a los cuales es prohibido beneficiar y que habla el artículo 48 sobre legislación o administración en provecho propio. Ahora nos vamos con quiénes son los familiares por afinidad. Por afinidad son un montononón, vean qué montón son. En primer grado, mi esposa, mis suegros, los cónyuges de mis hijos, los cónyuges de mi papá, cónyuge de mi madre.
¿verdad? Obviamente en el caso de que si no es en el cónyuge de mi padre, obviamente si no es mi mamá, ¿verdad? Si es otra persona. Segundo grado, cónyuges de mis hermanos, abuelos de mi cónyuge, cónyuges de mis nietos, mis hermanastros, entendiendo como hermanastros el hijo o hija del cónyuge de mi padre o madre con el que no comparto ningún lazo de sangre, ¿verdad? Entonces, un hermanastro, ¿verdad? Esto es lo que vulgarmente conocemos en la calle como los hermanos por fuera, ¿verdad? Que esa es una expresión que la conocemos mucho en la calle. Es que tengo un hermano, tengo un hermanillo por fuera, o mi tata tuvo un hermanillo por fuera. Bueno, él va a ser pariente mío por afinidad en un segundo grado. Y en tercer grado, cónyuges de mis tíos, los cónyuges de mis sobrinos, los tíos de mi cónyuge y sus cónyuges, ¿verdad? Y sobrinos de mi cónyuge y sus cónyuges. Entonces, estos son los grados de consanguinidad y afinidad por los cuales yo no puedo, como personero de una sala y como funcionario público también, ¿verdad? Realizar actos o contratos que beneficien a estos, pongámosle, pues, 6 grados, ¿verdad? De parentesco, ¿verdad? Los 3 de consanguinidad y los 3 de afinidad. Nos vamos al artículo 50, falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. Será penado con prisión de 2 a 8 años el funcionario público, el consultor o algunos de sus servidores de este, contratados por la respectiva entidad pública que incurran en falsedad o en manipulación de la información acerca de la ejecución o construcción de una obra pública o sobre la existencia, cantidad, calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las obras entregadas en concesión con el propósito de dar por recibido a satisfacción el servicio o la obra. Si con esa conducta se entorpece el servicio que se presta o se imposibilita a la entidad pública el uso de la obra o la adecuada atención de las necesidades que debía atender el servicio contratado, los extremos menor y mayor de la pena se aumentarán en un tercio. Este delito es cuando se da falsedad o manipulación en información sobre ejecución de obras, ¿verdad? Obra pública sobre la existencia o cantidad o calidad en la naturaleza de sus bienes o servicios. Es decir, pasa mucho que las asadas contraten servicios, ¿verdad? Que ellos necesiten. Obviamente, como ya lo vimos, los servicios tienen que estar enfocados al desarrollo del acueducto. No sé, qué sé yo, van a contratar la construcción de un tanque de almacenamiento, por ejemplo. Aquí, ¿quién es el que comete el delito? Bueno, acordémonos que ya ustedes están equiparados como funcionarios públicos. Entonces, ¿quién va a ser el sujeto activo o el posible imputado? Bueno, ese personero, ¿verdad? De la SADA que incurra en falsedad o en manipulación sobre la ejecución de la obra. O sea, que la obra no se esté ejecutando bien, ya sea por los bienes o servicios contratados o concesionados, ¿verdad? Para recibirlos a satisfacción, pero que estén realmente mal hechos o que no estén bien hechos, ¿verdad? Entonces, en eso constituye este delito. Y tiene una condición importante porque tiene un agravante, que es este último párrafo. Si la conducta, ¿cuál conducta? La falsedad o la manipulación entorpece el servicio que se presta o se le imposibilita a la entidad pública el uso de la obra o la adecuada atención, los extremos menor, que son de 2 años, o el mayor, que es de 8, la pena se aumentarán en un tercio. Es decir, se les puede aumentar un tercio de los 2 años o un tercio de los 8, ¿verdad? O sea, hay un agravante, ¿verdad? En este delito. Vamos con el artículo 51, pago irregular de contratos administrativos. Será penado con prisión de 1 a 3 años el funcionario público que autorice, ordene, consienta, apruebe o permita pagos. Vean la diferencia con el anterior. Aquí es que está autorizando o ordenando o consienta o aprueba pagos, a sabiendas que se trata de obras, servicios o servicios no realizados o inaceptables por haber sido ejecutados o entregados defectuosamente, de acuerdo con los términos de la contratación o en consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica. Ok, aquí es importante explicar que
el sujeto activo, el que comete el delito, es ese que autoriza pagos a sabiendas que los servicios no fueron realizados, ¿verdad? Primero. Y como segundo, son inaceptables porque fueron ejecutados defectuosamente de acuerdo a los términos de la contratación. O sea, no lo construyeron ni los hicieron de acuerdo a los términos de contratación. Y aquí, este último párrafo donde dice, o en consideración de reglas unívocas de la ciencia y la técnica, es cuando más bien, aunque no fueron términos contratados, por lógica se sabe que el servicio o la obra ejecutada y a la cual se ordenó ese pago es ilógico como fue confeccionado o realizado. Entonces, vean que este artículo deja muy abierta o en consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica, o sea, por cuestiones lógicas que tengan que ver con cuestiones de ingeniería tal vez. No sé, yo no soy constructor ni maestro de obras, pero no sé, para nadie es un secreto que usted no puede pegar blocks si no tiene varilla. Entonces, cuando se dice o en consideración de reglas unívocas de la ciencia y la técnica, son situaciones que sean lógico dentro del servicio que se está contratando y que se está aprobando un pago. Entonces, para que lo tengan claro. Em, Artículo 52, el tráfico de influencias, un delito eh, 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 em, bastante mencionado en noticias, en periódicos que tienen que ver con fondos públicos. Dice, será sancionado con pena de prisión a 2 a 5 años quien directamente o por interpósita persona, es decir, o por otra persona, influya en un servidor público, prevaleciéndose de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere directa o indirectamente un beneficio económico o ventaja indebidos para sí o para otro. Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior. Es decir, aquí también comete este párrafito, con penas, con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca, ¿verdad? Es decir, aquí también será sancionado la persona que utilice esa influencia u ofrezca la influencia de ese servidor público. La sala tercera en este delito indica que el verbo influye o influir, ¿verdad? Según la Real Academia, dice ejercer predominio o fuerza moral. Entonces, el tráfico de influencia supone que el sujeto activo, es decir, el imputado o el que está acusado, ejerce sobre el pasivo, es decir, el funcionario público a quien se está influyendo o presionando, un dominio o una fuerza suficiente para imponerse sobre él. En otras palabras, el influido se ve determinado por el influyente, es decir, al que están influyendo se ve determinado por el que le está solicitando que haga algo. Además, la preponderancia del sujeto activo sobre el pasivo requiere de una situación de jerarquía o personal entre ambos, de forma que el funcionario público destinatario de la influencia se vea comprometido a cumplir la voluntad de quien influye. Adviertas entonces que autor del delito puede ser tanto quien desempeña un cargo público como alguien ajeno a la función pública. Importantísimo esta jurisprudencia. O sea, el tráfico de influencias no solo lo ejerce el funcionario público, sino que puede ejercerlo también un miembro o un apoderado de una asada, ¿verdad? Cuando quiera influir, ¿verdad? En un funcionario público, ¿verdad? Entonces, no sé, se me ocurre el ejemplo de un directivo que tiene, tal vez, no sé, un presidente y una asada. Estoy hablando de ejemplos, ¿verdad? De un presidente y una asada, que los presidentes por lo general son los que tienen el mando o el poder de decisión o los apoderados, y influye en un funcionario público para que ejerza alguna situación anómala a favor de, de, de esta asada o para sí mismo, ¿verdad? Entonces, puede ser un ejemplo de este
de este delito. 57, influencia en contra de la hacienda pública. Serán penados con prisión de 2 a 8 años el funcionario público y los demás sujetos equiparados. Vean aquí cómo este delito habla de funcionario público y los demás sujetos equiparados, es decir, cualquiera, cualquier otra persona equiparado. ¿Cuáles serán los equiparados? Los que pueden y tienen administración de fondos públicos, que al intervenir en razón de su cargo influyan, dirijan o condicionen en cualquier forma para que se produzca un resultado determinado lesivo a los intereses patrimoniales de la hacienda pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin. Este artículo 57 es muy genérico. No se podría dar una especificación de qué ejemplos podrían darse en una situación de influencia en la hacienda pública, sino que vean que el mismo artículo habla sobre que influya o dirijan o condicionen en cualquier forma para que se produzca un resultado lesivo a intereses patrimoniales de la hacienda pública. Entonces podemos meter cualquier cantidad de actuaciones que puedan influir en la hacienda pública. El peculado, este peculado no está en la ley de corrupción de enriquecimiento ilícito, pero sí está en el Código Penal en artículo 361. ¿Por qué es importante indicarlo acá? Porque los personeros de las asadas o cualquier tercero, este artículo los asemeja también a que pueden ser sujetos pueden ser imputados de este delito de peculado. Y lo dice aquí en su segundo párrafo. Vamos a leerlo de forma integral. Dice, será reprimido con prisión de 3 a 12 años al funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo. Asimismo, con prisión de 3 meses a 2 años al funcionario público que emplee en provecho propio o de terceros trabajos o servicios pagados por la administración pública o bienes propiedad de ella. Y aquí el segundo párrafo es donde adiciona a terceras personas que no pueden, que no necesariamente tienen que ser funcionarios públicos como tales. Esta disposición también será aplicable a los particulares y a los gerentes, administradores o apoderados de las organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o modalidad de gestión. La sala tercera en este delito ha indicado que para la configuración del delito de peculado no basta que la gente sea un funcionario público y que el bien sustraído o distraído sea propiedad del Estado. O sea, no basta con estas dos condiciones, es lo que dice procedencia, sino que es requisito fundamental también para la concurrencia del ilícito que el bien en cuestión le haya sido confiado en razón de su cargo. Es decir, a la persona que comete el delito se le ha confiado en razón de su cargo bienes públicos, llámese administradores de asadas, ¿verdad? Esta última precisión implica que debe demostrarse necesariamente un nexo de disponibilidad entre la cosa o dinero y el funcionario. Este requisito es definido por Castillo González. Castillo González es un jurista fallecido hace poquito, penalista importante de Costa Rica, como lo ha definido como la disponibilidad material o jurídica o posesión de la misma, es decir, una simple tenencia. En sentido jurídico penal vale decir entendida simplemente como la posibilidad de disponer de la cosa por fuera de la vigilancia de otro, sea en virtud de una simple situación de hecho o bien a consecuencia de la función pública desarrollada por el agente en el ámbito de la administración. En este orden, la acción típica, es decir, la acción que configura el delito, no exige que la sustracción o distracción de dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo el sujeto activo sea necesariamente de origen normativo. Es decir, la custodia no tiene que ser únicamente por situaciones que una norma me lo establece, sino que perfectamente es válido también que sea de naturaleza fáctica, circunstancia que podrá acreditarse por cualquier medio de prueba lícitamente obtenido de acuerdo a la libre convicción judicial y a las reglas de la sana crítica. Entonces, a grandes rasgos, lo que quiere decir la sala tercera aquí es que este delito
no solo se necesita de dos condiciones importantes, que es ser un funcionario público y que el bien sustraído sea propiedad del Estado, sino que también se necesita de otro requisito indispensable que se haya cometido por la confianza de su cargo en cuanto al bien que se le da en custodia, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que lo tengan eh, claro, ¿verdad? Y aquí indicar, ¿verdad? Que también el sujeto que, que puede ser imputado o que establezca este delito o que incumpla este delito, debe tener esa disponibilidad de ese bien o ese dinero, ¿verdad? Para haberlo sustraído, ¿verdad? O, como dice como dice el verbo aquí, sustraído o distraído, ¿verdad? En cuanto a eso. Eh, a grandes rasgos, esta sería la exposición en cuanto a los delitos que tienen que ver con la situación de los fondos públicos. Aquí sí quiero indicar algo muy importante. Eso no quiere decir que estos son los únicos delitos a los cuales los personeros de las asadas pueden estar sujetos, ¿verdad? La exposición de hoy es delitos que están en una ley específica, que es la ley de corrupción y que tiene que ver con fondos públicos. Pero si no fueran fondos públicos o si no fueran personeros de una asada, pero sí tienen alguna actividad o puedan tener alguna relación o hagan actos en nombre de una asada, pues perfectamente pueden ser objeto de otros delitos que estén en el Código Penal, pero de forma general. Ya no como funcionarios públicos, sino como personas normales, ¿verdad? Entonces, tener claro esto, ¿verdad? Que la exposición de hoy era la situación de los delitos en dejarle, dejarles claros ese punto, ¿verdad? Entonces, eh, esa fue la exposición, agradecerles la atención y eh, ahí em, se abrirá el espacio de preguntas o dudas, los que tengan a bien, con mucho gusto. Excelente. Hemos estado posteando en el muro de este chat algunos artículos de los que el licenciado Carlos ha estado leyendo por si alguien quisiera consultar o plantear una duda más apropiada. Entonces, no sé, bien sea levantando la mano, bien sea escribiendo en el muro, bien sea tomando la palabra, alguna persona de la sala que quiera manifestarnos algo, que quiera opinar, que quiera expresar su inquietud, este es el momento para hacerlo. En el muro no vemos todavía escrita ninguna inquietud. No sé, así en vivo, a viva voz, ¿quién se nos anima? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Siempre la temática legal es muy compleja, ¿verdad? Para la gente de las asadas y a veces no solo entenderla, sino también aplicarla a veces y plantear inquietudes al respecto, como que cuesta un poco más. Sí, aquí es importante tal vez indicar que los delitos tienen una estructura a veces muy compleja por la situación de que el supuesto imputado tiene que ejercer ciertas acciones que solo tal vez en un contradictorio, bueno, tal vez no, de hecho, solo en un contradictorio pueden establecerse o en una sentencia pueden realmente establecer si realmente las hizo, ¿verdad? Entonces, ese es el meollo de una situación penal o delitos penales, ¿verdad? Aquí lo que se hizo fue más o menos advertir, hacer una advertencia o una exposición de los posibles delitos a los que pueden ser objeto personeros de las asadas, porque hay algo muy importante que rescatar y vuelvo a reiterar, ¿verdad? En cuestión de fondos públicos están asimilados a funcionarios públicos, o sea, son considerados como funcionarios públicos en cuanto a la custodia de bienes. Y eso es algo, pues importante y a la vez peligroso, ¿verdad? Eh, eh, para personeros de las asadas
que no tienen en sí una investidura ni un nombramiento como funcionario público, pero cuando custodian bienes públicos sí son equivalentes, ¿verdad? A funcionarios como tales. Creo que por ahí hay alguna mano levantada. Sí. Tenemos a doña Ethel Moreno Rangel. Tiene la palabra, doña Ethel, para aprovechar la ocasión. Que está con Emilio. Hola, buenas, ¿cómo está, don Ronald? Bien, bien, bienvenida, te escuchamos bien. Plantea tu inquietud. Mil gracias. Es que estamos aquí con don Emel, el representante de la Liga Comunal del Agua, entonces tenemos una consulta. Bueno, dos. ¿De dónde, Claro, perdón? claro. Plantéenla. En Ojancha, en el edificio de la Liga Comunal del Agua, una Ok. federación de asadas. Ok. Sí, la primer consulta, Ronald, ¿cómo se haría en lugares muy pequeños, que es muy frecuente de que son muy pocos oferentes de servicios, de insumos, de materiales, de lo que sea, y donde casi todo el mundo tiene vínculos familiares? Oyendo la descripción de afinidad y de vínculos familiares, en pueblos pequeños es dificilísimo no encontrar vínculos con el pulpero, con el que chapea la plaza, con el que repara las instalaciones eléctricas y todo eso. Yo entiendo que una cosa es la mala praxis y otra cosa es un servicio, si se contrata bien descrito, con acuerdo de todo el mundo de la junta directiva y es razonable el precio, no tiene por qué haber delito ahí. ¿Cómo podríamos hacerlo para hacerlo correctamente sin encontrar dificultades? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, los servicios que la liga brinda a las asadas o cualquier FLU del país no están regulados directamente, sino es las regulaciones de la asada para comprar servicios. ¿En qué rol quedan las federaciones oferentes de servicios a las asadas en estos vínculos? Don Oscar, le cedemos la palabra entonces. Estas dos inquietudes de las asadas pequeñas, donde para contratar y para cualquier cosa, solo hay familiares por todo lado. Todo el mundo es familia en el pueblo. Sí, Y la sí, segunda, el sí. rol de las federaciones. Ok, vamos a ver, por aquí estaba lo de la consanguinidad. Ok, sí, bueno, ¿qué pregunta más importante? Esa, bueno, ¿qué pasa cuando el pueblo es muy pequeño y todo el mundo tiene lazos consanguíneos o afinidad con la situación de contratar servicios? Bueno, ahí, como bien lo decía el señor, lo que hay que hacer es una buena asignación o una buena fundamentación de que yo como personero de la asada, de ahí, el único tal vez que puede chapear o el único tal vez que trabaja cerrando cercas o poniendo alambres de púa para cerrar un lote de una asada, sea un sobrino, de ahí, fundamentar bien que es la única persona que existe, fundamentar que no es que se está haciendo un beneficio propio, porque aquí es importante aclarar algo. La ley lo que castiga es que yo le dé un beneficio ¿verdad? Vámonos al artículo, ¿verdad? Dice beneficios para sí mismo, para su cónyuge. Entonces, beneficios. Entonces, yo no le estoy otorgando a mi sobrino o a un familiar por afinidad o a mi suegro o a mi cuñado, yo no le estoy dando ese trabajo para beneficiarlo. Yo le estoy otorgando ese trabajo porque es lo único que hay en el pueblo o porque es el más barato, ¿verdad? Obviamente, como bien lo dice el señor, si está bien consensuado, si todos están de acuerdo, si no, si hay una objetividad y una transparencia, pues obviamente, no habría ningún problema, ¿verdad? Otra cosa que podría hacerse también es que cuando hay votación de a qué persona se le va a dar ese servicio o esa construcción de obra,
sea familiar por consanguinidad o afinidad de un personero de la SASAA, el personero de la SASAA perfectamente puede abstenerse y con los votos de los demás puede aprobarse también ese servicio. Entonces yo no le veo problema, ¿verdad? Entonces hay dos cosas. Una, que si se va a aceptar o se va a elegir a un sobrino, cuñado, suegro, tío, para un servicio, pues sea escogido de una manera objetiva, razonada, justificada, ¿verdad? Y la otra es que ese personero que emita ese voto se abstenga, ¿verdad? Porque el que se va a contratar es un familiar. Entonces, esas podrían ser las dos soluciones. Con la situación las fundaciones, me dijo, Federaciones, ligas las y uniones. federaciones. Ok, ok. El concepto de federaciones, no sé, ahí me corrigen, es cuando varias asadas se unen, ¿cierto? Exacto, don Oscar. Ok. Bueno, ahí yo creo que la solución, la responsabilidad sería la misma. Acuérdense que en derecho penal la responsabilidad es personalísima. Entonces, independientemente que sea una federación o que sea una asada, el delito es por una persona específica, o sea, es contra un acto que hizo una persona anómala. Entonces, ya sea que esté en una federación o ya sea que esté en una asada, la responsabilidad siempre lo persigue, ¿verdad? Si bien es cierto, la diferencia es que puede hacer un acto a nombre de la asada y la otra es que puede hacer actuaciones a nombre de la federación, la actuación es la misma. Es una actuación irregular o puede ser irregular. Entonces, puede ser perfectamente acusado, ¿verdad? Aquí sí quiero aclarar que es muy casuístico, ¿verdad? Tiene que ver mucho el caso específico, ¿verdad? Pero la responsabilidad es la misma, porque la responsabilidad es personalísima, independientemente que sea una asada o una federación, ¿verdad? Porque acuérdense que los delitos, el bien jurídico tutelado son los fondos públicos. Entonces, si yo custodio o hago algún acto irregular que menoscabe un bien público o fondos públicos, a los jueces no les va, al Ministerio Público, a los fiscales no les va a importar si usted lo hizo como miembro de una federación o como miembro de una asada. Delito es delito y usted lo hizo personal, ¿verdad? Es una responsabilidad penal personal. Entonces, es independiente. Si bien es cierto, las funciones de las federaciones no pueden estar establecidas, ¿cuál es el bien o cuál es el fin análogo a las asadas? De ahí, que se haga una buena prestación del servicio, ¿verdad? Independientemente que no estén reguladas las actividades de las federaciones. Entonces, independientemente que lo haga como federación o como asada, la responsabilidad penal en el ejercicio ilegal o custodia o administración de fondos públicos siempre prevalece, independientemente cómo lo haga. No sé si me expliqué. Muy claras y atinadas sus respuestas, don Oscar. De nuestra jefatura de la ORAC Chorotega, Liani Alfaro quiere también compartir una duda. Ahí le dejamos la palabra. Claro. Gracias. Más que una duda, Oscar, yo quería contarte porque vos tal vez, ¿verdad? Por el área en el que trabajas, no tenés digamos, pienso yo, al rato estoy diciendo además, pero creo que vale la pena también aclarar que, digamos, el reglamento también hace como, o sea, lo que vos dijiste con respecto, por ejemplo, al tema de las contrataciones, tal cual así, pero además hay otra herramienta que se utiliza, que es que el reglamento de asadas en el artículo 54, lo estoy de hecho compartiendo acá para que nos quede a mano, también nos da como una herramienta más, digamos, de cómo proceder. Entonces, lo que dice el artículo en esos casos es que con esta justificación que vos planteaste, ¿verdad? Que vos comentabas claramente de qué se puede hacer, porque efectivamente existen ¿cómo se llaman? Las excepciones, ¿verdad? El reglamento dice que nosotros, como haya en este caso la ORAC, puede dar como un visto bueno, digamos, se nos presenta toda la evidencia de que se hizo un debido proceso en hacer un concurso, y ese concurso son las personas que llegaron y que cumplían para poder ser contratadas, entonces o sea, pueden llegar a ser. Entonces, digamos que es como una herramienta más, ¿verdad? Lo que ya vos estabas indicando,
pero que es importante que las asadas que están en una condición así presenten a la IA, ¿verdad? Por escrito para nosotros poder emitir ese visto bueno y que ellas tengan como respaldo, ¿verdad? Entonces eso quería también aportar a lo que estabas. Perdón, en cuanto a la duda sobre a quién contratar, si es un familiar o no. Ajá, Ah, exacto. ok. Sí, claro, Porque, sí, claro. Es que el 54, yo lo estoy analizando, el 54 pues también habla mucho de tal vez como, y tal vez hay que especificar como de una relación casi como laboral, ¿verdad? En algunas ocasiones, yo al señor lo que le entendí fue que más bien las contrataciones pueden ser más bien esporádicas o no tan seguidas o no tan continuas, ¿verdad? Yo no necesito contratar a alguien fijo para que me chapee. Puede ser una contratación totalmente excepcional, ¿verdad? Entonces, también. a ese caso era donde me refería, pero igual, independientemente como sea, ya sea una persona fija para que quede enlazada, así como una persona excepcional, siempre debo de cumplir esos preceptos objetivos de que o no existe otra persona Exacto, en el barrio o en la comunidad, que se o, descarte. y que traer a otra persona más bien es más oneroso y de una forma objetiva, ¿verdad? Y aquí es importante establecer, por ejemplo, un ejemplo, las cooperativas, por ejemplo. Ahí me disculpan el ejemplo. Las cooperativas tienen sus juntas directivas, ¿verdad? Y eso no quiere decir que, que un miembro de una junta directiva de una cooperativa no pueda emitir con su voto algo favorable para una cooperativa que él representa, porque es único, ¿verdad? Entonces, o sea, las cooperativas, las asociaciones se hacen para un fin común. Ahí lo que hay que establecer es que ese bienestar que se va a contratar o ese servicio o ese bien que se va a contratar sea genérico, es decir, sea para el beneficio de la asada como tal, no solo para mí ni para mi primo o para mi suegro o para mi tía o para mi yerno, no, es un fin genérico. ¿Cuál? El mantenimiento y desarrollo de actividad de la asada. Ese es Sí, yo creo que aquí el lo secreto de... importante y tal cual lo estás planteando, Oscar, es que si bien el reglamento, ¿verdad?, nos pone la guía, ¿verdad?, de qué es lo que está bien y qué no, hay antecasos que definitivamente no se pueden cumplir siempre y cuando las asadas lo puedan justificar generando la evidencia de que se realiza. Sí, sí, el Entonces inciso F. esto ya como que la salva de responsabilidad, siempre y cuando se Claro, haga ese debido proceso, ¿verdad? claro. Para que no Sí, haya sí, temor. sí, que el 55 también nos lo aclara mucho más, ¿verdad? La contratación de servicios, ¿verdad? La contratación de terceros, todo eso, ¿verdad? Pero en lo general es una situación nada más como de darle forma a la Perfecto, norma, ¿verdad? de Pero acuerdo, sí. buenísimo. Pero el meollo de todo es tener objetividad y transparencia. Eso es todo. Excelente. Más bien, gracias, compañero. Creo que Gracias a seguían usted. más consultas, ¿verdad, Ronald? Exactamente, tenemos a don Martín Richard, que de hace rato está con la manita levantada. Tiene la palabra, don Martín. Muchísimas gracias. Buenas tardes todos. Se acaba de concretar la fusión de la asada de Samaray de Cangrejal. Ya estamos finalizando todo eso. El IANI más bien fue parte del proceso. Pero yo tengo una situación ahí como nuevo miembro de la asociación. Hace años atrás di la posibilidad la posibilidad a mis vecinos de instalar un sistema de agua para que ellos puedan generar presión en sus terrenos. Entonces ellos construyeron sobre mi finca y ahora ya queremos hacer el proceso para entregar esta finca a Asada, ¿verdad? Ahora ya como miembro de la asociación tengo miedo de entrar en un conflicto por entregar eso. Ellos tienen su propia toma de agua en este momento y yo tengo la mía. Y una vez que el proceso se va a terminar, quiero desconectarme del sistema directo de la calle para poder conectarme al sistema que se va a entregar. Entonces yo estaría entregando solamente un terreno a la asada, porque la construcción, el sistema son mis vecinos que pagaron por él.
¿Hay un problema ahí, un conflicto, o es para evitar ya entrar justamente en lo que acaban de explicar? Gracias. Muchísimas gracias, don Martín. Caso interesante, interesante, pero bueno, excelente más bien por tu honestidad y por plantearlo tan abiertamente. Y qué bueno también que traten de legalizar ese aspecto tan importante como es el de las servidumbres, los servicios, los terrenos, que se logren inscribir a nombre de la SAA. No sé, escuchamos al especialista a ver qué nos dice. Bueno, así como lo indica el señor, pues yo no le veo ninguna irregularidad, porque más bien, como bien lo indica el reglamento con la situación de pasar o traspasar los bienes a la SADA, porque para el desarrollo de ese servicio público, que es el agua, pues de ahí el mismo reglamento lo establece, ¿verdad? Yo no le veo, así como el señor lo indica, pues no le veo ninguna situación anómala. Ya otra cosa sería ver aspectos técnicos de cómo es que se traspasa o en qué condiciones se traspasa, que es otra cosa que no es de mi campo. Pero así como el señor lo indica, de que está traspasando un bien a una SAA y que ese bien es necesario y útil, fundamentado, justificado de que tiene que pasar a la SAA, yo no le veo un problema en cuanto a los delitos que vimos ahora, ¿verdad? A grandes rasgos, a como lo están contando, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, los delitos son muy específicos y tiene que ser un caso muy, muy especial, ¿verdad? De cómo suceden o cómo se narren, pero si es un bien que va a ser traspasado para la utilidad de la SAA, yo no le veo ningún problema. Ya lo Muchísimas técnico, gracias. ya lo técnico y lo administrativo, pues ya les tocará a los Sí. ingenieros especializados y a la gente especializada administrativa de la SORAC o de la sugerencia de sistemas delegados, ¿verdad? Pero a nivel Ok, legal, sí, hemos hecho estudio, antes de hacer todo de la construcción, se hizo un estudio ya hídrico ahí con un ingeniero que puede hacer ya, que puede trabajar con la SADA y todo eso. Se hizo, pero ya hace 7 años y todavía estamos en este proceso porque dura. Entonces, a rato ya no estaré más en la SADA. ¿Qué no sucederá? Pero muchísimas gracias por la aclaración. mucho gusto. Tenemos también a don Idelfonso, que desde hace rato está con la manita levantada. Es suya la palabra, don Idelfonso, para plantear su inquietud. Lo escuchamos, sí, don Idelfonso. No sé si tiene problemas con el micrófono. No se le escucha, don Idelfonso. Tiene alguna dificultad con el micrófono, don Idelfonso, parece. Mientras logra arreglar esa dificultad, no sé si alguien más también quería hacer otro planteamiento, otra inquietud, otra duda, el aspecto legal, sobre todo lo referente a esto que es el manejo de los fondos públicos, posibles delitos que caemos por ser funcionarios de ASAA. Te planteo uno mientras aparece alguien. Me topé con una administradora de ASAA que decía que es a la junta directiva, a los miembros de junta directiva, a los que la ley de corrupción les llama la atención si caen en algún aspecto ilegal, pero que ella como administradora, al ser subcontratada por los directivos, no tiene ninguna responsabilidad. Pero pareciera que el asunto no es así como ella lo plantea, licenciado. Vamos a ver, como vuelvo al tema de que la responsabilidad penal es personalísima. Cuando a nivel penal se decide o se estudia por parte del Ministerio Público, si es que se va a hacer una acusación, o por parte de la IA, cuando se va a hacer alguna querella o en contra de alguna persona por actos irregulares que hizo en la SADA, eh, vuelvo al mismo tema que indiqué anteriormente. El hecho de que no sean personeros de una SADA no significa que no puedan realizar hechos ilícitos y ser acusados por delitos en vía penal, pero por otros delitos en forma general, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. O sea, vamos a ver, el pensar de que yo soy contratado por una SADA para hacer X función y que como yo no tengo esa
ese poder de representación a mí no se me puede acusar, pues no, ¿verdad? O sea, a primera entrada la cosa no es así, porque yo no puedo tener ningún poder de representación ni decisión de la SADA, pero pude haber realizado acciones anómalas que menoscaban o que violenten fondos públicos. Entonces, no es tan, no es tan cerrado de que solo los personeros o los administradores de las asadas pueden cometer delitos. Pues no. Vea que si a una persona se le entrega una administración, custodia y todos aquellos verbos que vimos, y no es personero de la asada, perfectamente puede ser sujeto de un delito, ¿verdad? Entonces, dejarle claro, ¿verdad? A esa persona y a cualquier otro funcionario que aunque no esté dentro de una junta directiva de una asada y no tenga poder de disposición, eso no quiere decir que no pueda cometer delitos, tanto dentro de las leyes de corrupción, así como el derecho penal, como el Código Penal, ¿verdad? Entonces, eso sí dejarlo claro, ¿verdad? Siempre el deber de la buena actuación de un empleado, eh, 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 de que sus actuaciones deben de ser con probidad cuando hay fondos públicos de por medio, siempre tiene que prevalecer, ¿verdad? Independientemente que pertenezca a una junta directiva. Entonces, sí dejarlo claro, ¿verdad? Muy claro, don Oscar, muy amable. No sé si alguien más todavía tenía alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta. Si no, vamos cerrando el evento que ha sido tan enriquecedor, tan claro, tan amplio y en una temática que a todos nos duele bastante porque la parte legal siempre es algo a lo que no se nos prepara mucho, lo que hemos estudiado muy poco y con lo que tenemos que vernos diariamente. Creo que don Ildefonso no logró arreglar su micrófono, pareciera, entonces se queda la inquietud en el corazón de don Ildefonso. Sí, pareciera que no hay más. Don Oscar Chacón, funcionario del Departamento Jurídico de la IAN, nos ha facilitado esta asesoría. Le agradecemos de corazón de parte de la ORAC Chorotega. No sé si Liani Alfaro, de parte de la jefatura de la ORAC Chorotega, quería concluir, cerrar este evento agradeciendo tu presencia y a todos los más de 64, 65 personeros de asadas casi presentes en esta asesoría, para la que nos sentimos muy halagados. Agradecerte mucho, don Oscar. No veo por ahí a Liani. Aquí estoy. Sí. No, agradecerle mucho al compañero, ¿verdad? Por el espacio, agradecerle a las asadas que se suman también en estos espacios los jueves cada 15 días. El tema era uno de los temas, ¿verdad? Que nos interesaba mucho también, que han salido en diferentes consultas, asesorías puntuales con las asadas, Oscar. Entonces, pues la idea también era como facilitar un poco y hacer también como como un recordatorio, ¿verdad? Un llamado, un recordatorio a las asadas de este cuidado, de esa pausa, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Como de que recuerden de que estamos acá también atentos a orientar, a asesorar en lo que necesiten cuando tengan dudas con respecto a alguna situación. Recordarles que los fondos públicos, bueno, Oscar nos ha dejado más que claro, ¿verdad? Todo lo que eso conlleva. La idea no es asustar y decir y que digan, ¿verdad? No, tras de que no me pagan, yo me voy a renunciar, ¿verdad? Porque esto es demasiado desbordante, pero yo creo que trabajando de manera comprometida con sus contadores, ¿verdad? Como con todo el control que se lleva, no implicaría mucha carga para ustedes siempre y cuando lleven un control sano, ¿verdad? De que se triangule, que tengan los dineros en las cuentas, que no haya manejos, ¿verdad? Lo loco, que no reciban. Recuerdo una vez una asada que un señor llegó todo enojado, un usuario, porque la asada no le recibió el dinero en la pulpería, o sea, y le fue y le cortó, ¿verdad? O sea, no, esto no funciona así, ¿verdad? Digamos, ustedes, alguien los ve y ustedes están en la iglesia, no puede ser de que alguien llegue y les dé la plata del acueducto para que no les corte el día siguiente, ¿verdad? O sea, hay fechas, hay formas, hay canales, hay oficinas, ¿verdad? Y la idea es que todas estas cuestiones que a veces la gente se enoja, ¿verdad? Porque de pronto dice, somos todos del mismo pueblo, sí, somos del mismo pueblo, pero en realidad esto lleva
toda una forma de trabajar que protege a los miembros de junta directiva, ¿verdad? Que protege, bueno, no solo los miembros, también al personal administrativo y operativo. Entonces, agradecerle mucho a Oscar, en realidad, por el espacio que compartió con nosotras y nosotros, y a las hadas por también apuntarse a Sí, estas charlas. perdón, sí, algo muy importante ahora que mencionaba sobre la situación de que a pesar de que yo como trabajador de la asada o como personero de la asada no me pagan, bueno, lamentablemente uno entiende a veces que hay gente con mucha disposición y con un gran espíritu de colaborar en su comunidad y se mete en juntas directivas de las asadas sin sin ningún pago, pero eso no los exime, ¿verdad? Recordar, ¿verdad? De que eso no los exime, de que uno entiende su espíritu loable de ayudar a la comunidad, porque hey, cuesta mucho encontrar gente que quiera ayudar a la comunidad metiéndose en juntas directivas de algo tan complicado como es un servicio público, pero que eso no es justificante, ¿verdad? O sea, eso no los, en una posible denuncia penal o en un delito penal, pues no No es se salvan. excusable. Y lo Mm. peor de todo, que algo que se me olvidó indicarles es que como la responsabilidad penal es personalísima, los delitos que cometan y sus consecuencias civiles, es decir, sus consecuencias pecuniarias, económicas, pueden recaer dentro del patrimonio de ellos personal, ¿verdad? O sea, pueden embargarles cuentas, embargarles propiedades, en todo, ¿verdad? Porque la responsabilidad es personal, ¿verdad? En Costa Rica no existe el derecho penal para personas físicas, ¿verdad? Existe, o sea, sí existe, digamos, la condena civil, ¿verdad? Pero la condena penal es personalísima, ¿verdad? Entonces es importante Gracias por que la lo tengan observación. claro, ¿verdad? Y que Sí. lamentablemente, pues hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Desde que yo pertenezco a una asada o soy miembro de una junta directiva de una asada, ya tengo la camisa de funcionario público, o sea, la tengo puesta, porque así son, o sea, son equiparables, ¿verdad? Entonces, no hay que. Pero no, muchas gracias a ustedes por la Oscar, invitación más bien. solamente que veo que hay una Sí, manita levantada, entonces aprovechemos también, ¿verdad? Por aquello de que sea una consulta y entonces gracias. atenderlo. Gracias a vos más bien. Asada Siempre. Sámara, que tenían también una inquietud. De Asada Sámara, ¿quién nos habla? Tiene la palabra. Sí, buenas, Miguel Gómez, ahora somos Asada Sámara. Decía mi compañero Martin Richard, recién fusionados. Entonces ya hay que ir quitando ese chip de asada fusionada, no, es Asada Sámara. Antes éramos Asada Cangrejal. No, yo he sido defensor de esta información y qué bueno que el licenciado Chacón aclara muy bien, porque eso ha sido un estira y encoge a lo largo, digamos, bueno, de que yo estaba acá primero como presidente de ASAD, después ahora como, bueno, hasta el sábado como administrador, por más de 15 años. Y siempre ha estado esa disyuntiva, y hasta hoy, después de 15 años, digamos, hay una aclaración a la luz de la ley de cuál es la posición, verdad, legal de los dirigentes de las asadas. Y lo que quiero es más que todo como pedirles como, como un favor, no sé cómo sería, tal vez de divulgar un pequeño panfleto sobre esta información, porque al menos yo siempre pongo de ejemplo a un familiar mío. Una vez le iban a embargar la casa por un problema en una junta de educación. Entonces tuvieron un problema con un empleado, con una cocinera, y bueno, mi tía se salvó porque la casita todavía estaba en restricción porque era un bono de la vivienda, no se la embargaron, pero al tesorero sí, ese pobre tesorero tenía bienes
y tuvieron que llegar a un acuerdo porque el pobre señor sí le iban a embargar. Entonces, de esos alcances, en las comunidades la gente no lo conoce o no lo conocemos. Entonces yo creo que sería muy mezquino no divulgarle la información a la gente. Y no, la gente es muy comprometida. A veces tal vez no diría alguien, es que cómo vamos a decir eso y después nadie se va a querer apuntar a trabajar. Es que no, yo pienso que a la gente hay que decirle las reglas del juego para que sepa a lo que van. No los vamos a embarcar y el día de mañana van a cometer un error y se van a ver envueltos en un tanate. Entonces yo diría que, no sé, como divulgar y distribuir esta información en todas las juntas directivas y cuando se hacen las asambleas, repartirle a los asociados y decirles, vea, bueno, estas son las situaciones, este es el marco jurídico, y para que lo tengan claro. Entonces nada más como esa pequeña petición solamente. Gracias. Muchas gracias, don Miguel, por la aclaración tan especial. Antes de que concluya, no sé si Liani va a decir una última palabrita, recordarles que si no tuvieron la oportunidad de inscribirse en la hoja de asistencia, lo hagan de alguna manera o aquí en el muro o últimamente manden sus datos al asesor de su región para poder contarlos en la hoja de asistencia y que ojalá las más de 64, 65 personas que estuvimos aparezcamos ahí bien inscritos. No sé, ¿alguna última palabrita, doña Liani? Gracias, Ronald. Solamente sí, agradecerle mucho a Miguel, tiene razón, ¿verdad? Exacto, más bien estos temas hay que hablarlos desde el inicio, ¿verdad? Para que no nos embarquemos sin querer queriendo, diría el chavo, ¿verdad? Vamos a trabajar, yo pienso que tal vez, Oscar, si te parece, nosotros podríamos hacer como de estos insumos que se fueron rescatando, que incluso Ronald lo está sacando aquí en el chat, y vieras que nosotros hacemos como unas infografías que ahora el equipo de comunicación institucional nos está colaborando. Entonces, tal vez nosotros podemos hacer una propuesta que la pasamos a vos para tener tu visto bueno, ¿verdad? Como del contenido, y le pasamos a comunicación que las asadas podamos compartir con las asadas y que puedan tener también ustedes a la mano, ¿verdad? Eso me parece valiosísimo. Y también quería, ¿verdad? Aprovechando el anuncio que Miguel nos dio, contarles a todas las asadas presentes que el fin de semana pasado se concluyó un proceso de fusión, fusión-integración, ¿verdad? Estos términos y protocolos, pero bueno, la cosa es que en la playa de Sámara tenemos, bueno, 3 asadas, ¿verdad? Y 2 de ellas, Asada Sámara y Asada Cangrejal, venían trabajando desde inicios de este año en un proceso, ¿verdad? Para ir sensibilizándose, ir pues planeando una ruta, ¿verdad? Y el fin de semana pasado se concluyó, entonces hoy día ya están trabajando bajo una sola junta directiva y pues dentro de toda la oportunidad que esto promueve, ¿verdad? Para hacer una asada más grande, más consolidada, el objetivo incluso que se tiene en algún momento, dentro de algún cierto tiempo, ¿verdad? Es visualizar una asada distrital, ¿verdad? Si es que hay apertura por parte de las demás juntas directivas, pero la búsqueda de esto es trabajar de manera más organizada, ¿verdad? Más fortalecida y buscar otros proyectos, digamos, más grandes. Por ejemplo, en el caso de Sámara, muy puntualmente, ellos están muy interesados, ¿verdad? De toda la zona de Sámara, de conseguir un sistema, digamos, una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Para disminuir este foco de contaminación que va hacia el mar. Entonces, y además hay otros proyectos como trabajar en las zonas de recarga, ¿verdad? Traer zonas de protección y pues todo esto también, entre más grandes seamos, más oportunidad. Entonces, pues esto, un reconocimiento, ¿verdad? Para ambas asadas que han venido trabajando fuertemente y que apenas empieza también su trabajo más duro, ¿verdad? Que es justamente el de planificar y proyectar todos sus proyectos. Así que nada, muchas felicidades y muchas gracias, la verdad, por la apertura de trabajar en estos temas. Y bueno, yo creo que de mi parte, eso sería. Muchísimas gracias más bien a todas las personas presentes, Oscar, por el espacio que nos has facilitado. Ok, nada más quería agregar una situación a la consulta que hizo por escrito este señor y Alfonso sobre la situación de cómo se puede justificar
la contratación de un servicio urgente y el oferente tiene afinidad con una misma junta directiva. Bueno, aquí don Ronald le contestó de que tiene que ser justificado, pero no sé, yo sí creo que aquí hay que, vamos a ver, dividir varios temas, porque está la cuestión penal, ¿verdad? Que son los delitos que pueden cometer y está la situación de lo administrativo. El reglamento de asadas establece que toda la contratación de servicios tiene que hacerse bajo los parámetros de la contratación administrativa. Ya eso tendrían que analizarlo y verlo tal vez con la parte legal de Asadas, con la licenciada Sonia y sus funcionarios, de cómo han estado haciendo con la situación de que si están cumpliendo o no con los parámetros de la contratación administrativa o no, o están contratando de una forma discrecional, ¿verdad? Que eso es algo que sí sería importante dejarles claro y obviamente, pues, hacerlo con la asesoría legal correspondiente, ¿verdad? Entonces, sí aclararles que, digamos, yo no puedo decirles en estos momentos que se comete un delito si urgentemente contratan a alguien. O sea, no puedo decírselo así porque no sé los términos en que están contratando, no sé si están cumpliendo con los términos que dice el reglamento, que supuestamente las contrataciones tienen que ser por los principios de la contratación administrativa, si hay alguna excepción, ¿verdad? Entonces, mi participación aquí es totalmente la responsabilidad penal. Las otras responsabilidades o las otras situaciones que podrían comentarlo o ver si los pueden asesorar sería ya con la asesoría legal de sistemas comunales, que sería la licenciada Sonia Guevara y sus colaboradores, ¿verdad? Entonces, sí dejarle claro al funcionario ese aspecto, ¿verdad? Y a todos, ¿verdad? Los de las asadas. Entonces, solo quería hacer esa aclaración. Gracias. Muchas gracias, don Oscar. Compañeras, compañeros, damos entonces por cerrado este espacio tan importante de la asesoría que hacemos los jueves en la Orac Chorotega. Invitarlos para hoy en 15, nuevo tema, nueva asesoría, y se les estará pasando los detalles en su momento. Que gocen buenas tardes y reiteramos nuevamente a don Oscar Chacón Gutiérrez el gran aprecio y el gran agradecimiento por habernos ayudado a ofrecer esta asesoría tan importante. Que todos y todas pasen muy feliz tarde y cuidado con las lluvias que se nos vienen. Gracias, buenas tardes a todos, muy amables. Buenas tardes.